Como quiera que la primera semana hemos recolectado datos a través de una técnica cualitativa, la cual así han sido las entrevistas abiertas. Entonces, todos esos datos los tenemos de una forma no estructurada. Entonces, ahora el siguiente paso es el análisis de los datos cualitativos. Entonces, el análisis consiste más o menos en que de todos los datos no estructurados vamos a ir resumiéndolos. Vamos a ir resumiéndolos y luego vamos a ir codificándolos hasta tener una interpretación cabal, un entendimiento del fenómeno que estamos investigando. En eso consiste el análisis de los datos. Este sí es un proceso no lineal, no es lineal, es interactivo, se va y se viene. Muchas veces ustedes, como les he puesto en la retroalimentación, posiblemente necesiten más entrevistas para tener un análisis más efectivo, o sea, más completo de la investigación que estamos haciendo como ejemplo. Bien, ahora, ¿cuál es el programa informático que existe? Que ojalá que ya lo hayan podido bajar. Es el Atlas TI. El Atlas TI es un software desarrollado en la Universidad Técnica de Berlín por Thomas Moore. Es generalmente utilizado en este tipo de investigaciones cualitativas, o sea, ¿y qué es lo que hace en realidad el Atlas TI? ¿Cómo trabaja? El Atlas TI solamente facilita, asiste a quien realiza un análisis cualitativo, facilita la organización, manejo e interpretación de grandes cantidades de datos que pueden ser textos, imágenes, mapas, audio y video. Nosotros en este módulo solamente nos vamos a ocupar de textos. Como que ya cada uno ha hecho una recolección de datos y he visto ahí interesantes opiniones que han podido rescatar. Ya tenemos una base para eso, ¿no? Entonces, también hay que decir que el Atlas TI de ninguna manera sustituye el análisis creativo y profundo del investigador. Simplemente facilita su tarea. Bueno, lógicamente que se puede instalar la versión 7 u 8, ¿no? Ustedes quizás puedan bajar la versión 7 u 8. ¿Cuál es el esquema del proceso general? El proceso general consta de cinco etapas. La primera, crear una unidad hermenéutica. La segunda, asignar documentos primarios. La tercera, descubrir segmentos significativos. La cuarta, crear códigos. La quinta, construir redes, relacionar conceptos en redes. Y la sexta, visualizar el resultado y escribir enfoque. En esta semana nos vamos a ocupar de estas primeras tres. Vamos a crear una unidad hermenéutica. El nombre parece un poco grande, pero simplemente es un archivito que vamos a crear. Luego vamos a asignar el documento primario. El documento primario es el documento Word que tienen donde han transcrito todas las entrevistas. Y luego vamos a descubrir segmentos significativos. Esa es la parte importante, porque descubrir segmentos significativos quiere decir extraer lo más significativo, lo más importante de cada una de las opiniones de los expertos a los cuales han entrevistado. Es como una especie de resumen de los datos, extraemos el sumum. Luego, esos segmentos significativos, bueno, esto vamos a hacer la primera semana, en esta semana. La próxima semana, con los segmentos significativos, vamos a crear códigos y anotaciones, y en la última semana vamos a construir una red de la cual vamos a interpretar o vamos a visualizar un resultado y ese resultado va a ser una hipótesis, ¿ya? Entonces, comencemos, bueno, con la preparación de los datos. ¿Cómo se preparan los datos? En primer lugar, yo quisiera pedirles a cada uno de que crear una carpeta contenedora. O sea, una carpeta contenedora la pueden poner en su escritorio y que lleve, por ejemplo, el nombre, por decir, Proyecto Wilder Mendoza, ¿ya? Proyecto Jorge Vázquez, así como yo le he puesto acá, Proyecto Edison Coimbra. Una carpeta contenedora. En esa carpeta contenedora tienen que llevar
guardar el documento primario que tienen, o sea, el documento donde tienen todas las entrevistas, ¿ya? Y espero sí que durante esta semana tengan muchas más entrevistas, ya sea que puedan entrevistar a algunos colegas, a algunos expertos, o por último, bajar algunas opiniones que puedan encontrar en Internet. Como quiera que estamos solamente haciendo una simulación para que ustedes puedan conocer bien el método científico aplicado a la investigación cualitativa, entonces no vamos a tener mucho rigor científico. Entonces, el documento primario tienen que llevarlo a la carpeta contenedora y la carpeta contenedora tienen que ponerla en un lugar donde ustedes sepan fácilmente encontrarla. Puede ser, por ejemplo, en el escritorio, en primer lugar. Luego, ahora, ¿cómo preparamos el Atlas TI? En el Atlas TI, tenemos que crear una unidad hermenéutica, es solamente un archivito que vamos a crear, ya les voy a explicar cómo. Creamos el archivito, creamos una unidad hermenéutica y lo guardamos en la carpeta contenedora. Entonces, el archivo creado va a tener esta forma, ¿ya? Esta forma, este icono. Es como si fuera un archivo de Word o de PDF o de PowerPoint. Es un icono. Y eso lo van a incluir en la carpeta contenedora, ¿ya? Entonces, luego vamos a obtener esto. Bien, entonces con esa introducción, ahora voy a mostrarles cómo utilizar el Atlas TI. Entonces, primero creo que tengo que dejar de compartir, ahora nuevamente compartir pantalla, y me voy al Atlas TI. Compartir pantalla. Bien, espero que ya lo tengan el Atlas TI. Entonces, cuando ya abra, cuando ya lo ejecuten o ya lo tengan en su escritorio, en su pantalla el Atlas TI, les va a salir algo por el estilo. Y aquí ustedes van a leer nueva unidad hermenéutica. Entonces, lo primero que tienen que hacer es darle nombre a esa unidad hermenéutica. Van a proyecto y en proyecto dicen guardar como. Guardar como. Y tienen que buscar la carpeta contenedora. Yo la tengo en la carpeta contenedora en el escritorio. Ahí. En el escritorio. Esta es mi carpeta contenedora. Yo le he puesto el nombre Proyecto Edison Coimbra. Esa es mi carpeta contenedora. Entonces, ahí tienen que guardar. Ahora, al archivo quisiera que le pongan su nombre. Por ejemplo, el mío, Edison Coimbra. Le ponen su nombre al archivo y lo guardan. Listo. Eso es todo. Ya hemos creado la unidad hermenéutica. Como ven, el nombre es rimbombante, pero solamente se refiere a un archivito. Entonces, aquí ya van a leer, arriba van a leer su nombre. ¿Ya? Por ejemplo, va a estar Adolfo, o Patricia Pizarro, o Wilder Mendoza, etcétera, etcétera. Ahí van a tener el nombre. Ya hemos creado la carpeta contenedora. Ahora, el siguiente paso es asignar el documento primario. ¿Cómo lo asignamos? Nos vamos a proyecto, y en proyecto decimos, agregar documento. A veces el programa le llama asignar, a veces le llama agregar. Agregamos documento, clic. Y aquí nos va a salir. Ahora, hay una cosa interesante. ¿Ya? El documento el documento Word, posiblemente esté con la extensión entrevistas, por ejemplo, si le he puesto entrevista.txt. En algunos casos, el programa no entiende el .txt. Lo que tienen que hacer es volverlo a copiar o volverlo a guardar con un archivo enriquecido, ¿ya? O sea, es como quitándole los puntos, XTXT, se llama formato enriquecido, ¿ya? Le quitan TXT. Ya ustedes ven ahí cuando
cuando lo vuelvan a guardar en la misma carpeta contenedora, lo guardan como texto enriquecido RTF, y les va a salir el mismo texto, pero sin punto. Y seleccionan entrevistas y abrir el documento, ¿ya? Entonces, ya está el documento seleccionado y lo van a ver aquí, en este punto. Fíjense, ¿se ve, verdad? Ahí. Entonces, ustedes hacen un clic acá y lo seleccionan y ya tienen las entrevistas acá en la pantalla. Entonces, ya hemos preparado el Atlas TI para el análisis de datos. ¿Y en qué consiste el análisis de datos? O sea, por lo menos la primera parte del análisis de datos. Entonces, voy a volver al PowerPoint. Entonces, dejo de compartir y nuevamente vuelvo a compartir. Voy al PowerPoint y compartir pantalla. ¿Y se está viendo todo? ¿Está todo en orden, jóvenes? Por favor, si me pueden... Está bien. ¿Está bien, no? Sí, está bien, está bien. Muy bien. Entonces, tenemos acá, bueno, ya hemos preparado el Atlas TI, hemos creado la unidad hermenéutica y hemos agregado ya el documento. Aquí está el documento. Ahora, ¿cuál es el próximo paso? Ahora se tienen que descubrir segmentos significativos. ¿Qué son los segmentos significativos? O sea, esta es el primer resumen que hacemos de los datos. Entonces, el proceso consiste en lo siguiente. Se deben leer y releer los documentos primarios para familiarizarse con ellos y marcar los segmentos más significativos o citas. Los segmentos de texto más significativos o citas son precisamente los más significativos para el problema de investigación. Luego de ser descubiertos se los marca y se convierten en cita. ¿Ya? Entonces, una cita puede tener el siguiente formato, por ejemplo, como estamos trabajando con texto, puede ser desde una palabra, una línea, una frase completa, un párrafo o varios. Vamos a ver un ejemplo. El ejemplo con el que hemos estado trabajando y los datos que vamos a analizar son, les he dado incluso he subido el Word con las entrevistas que se ha hecho a 15 profesores de expertos en educación 2.0 en España y Latinoamérica. Quisiera que lo revisen eso, lo lean, porque hay cosas muy interesantes que puede ser útil para ustedes, ¿no? Entonces, los datos a analizar son la transcripción de las entrevistas hechas a 15 profesores y expertos en educación 2.0 de España y Latinoamérica que respondieron a la pregunta: ¿está a favor o en contra del uso del teléfono móvil en aula y por qué? Entonces, tenemos que leer y releer, tratar de sacar las opiniones, los párrafos que nos interesen o que interesen al problema de investigación. Ejemplo. Una cita dice: eliminarlos en el aula resulta artificial y contraproducente desde el punto de vista de que perdemos la oportunidad de orientar su uso con fines educativos o incluso de autocontrol de la propia conectividad. Esa es una cita que hemos extraído de uno de las entrevistas. Otra cita es: en mis clases de grado, posgrado y conferencias siempre permito y aliento el uso de móviles. Otra cita: el mayor reto es enseñar a los niños y jóvenes acerca del uso correcto del móvil. Otra cita es: no serlo partícipe del proceso de enseñanza-aprendizaje es impensable. ¿Ya? Otra cita: como docentes debemos apropiarnos de su uso y aprender a sacar todo el provecho del mismo. ¿Ya? Este tema de la utilización del teléfono móvil en el aula es un tema que ya viene flotando en el ambiente hace unos 2 o 3 años, pero ha adquirido mucha notoriedad en este año. ¿Debido a qué? A que, por ejemplo, ustedes se han debido enterar que en Francia está prohibida la utilización del teléfono celular, tanto en los colegios como en las universidades. Sin embargo, por ejemplo, Finlandia, al norte,
ellos han hecho del teléfono celular su herramienta indispensable. Ya, ellos han preparado, han elaborado todo su currículum estudiantil utilizando el teléfono celular en aula. ¿Y qué dicen los franceses? ¿Por qué prohibieron? ¿Qué es lo que no les gusta a los franceses? De que ya no se pueden hacer dictados, o sea, los jóvenes ya escriben con mucha falta de ortografía, y ha vuelto el dictado, porque ellos creen que a través del dictado y a través de la escritura, de que los jóvenes escriban, entonces pueden aprender más. Y fíjense, algo interesante, que como esto ya estuvo en el ambiente el año pasado, los fabricantes de teléfonos celulares ya le han dado una respuesta a Francia. Ellos ya han reaccionado. ¿Cómo? Han lanzado el Note, por ejemplo, el Samsung 10 Note, que tiene una pantallita un poquito más grande, con lápiz. Entonces, esa pantalla ya se vuelve como un cuaderno. Si hay un dictado, entonces los niños pueden escribir con lápiz en la pantalla del Note, como si fuera un cuaderno. Son los últimos celulares que han salido. Tengo entendido que Samsung recién ha traído 500 de esos celulares a Bolivia. Huawei también ha lanzado su Note. Entonces, esa es la respuesta que se les ha dado a los franceses para que ellos puedan utilizar el teléfono celular ya como cuaderno, ¿no? Entonces, es un tema muy, muy, muy interesante de mucha discusión en muchos países. Por eso he sacado a colación este ejemplo. Y lean ustedes algunas entrevistas de esas, algunas respuestas que les va a interesar mucho, porque varios están orientando su trabajo a la utilización de herramientas TIC en el aula, ¿no? El asunto es que cuando decimos herramientas TIC, entonces es muy amplio el panorama, ¿no? Las herramientas TIC pueden ir desde redes sociales hasta plataformas virtuales, etcétera, etcétera. Y ojo, el teléfono celular es solamente una herramienta tecnológica que permite investigación, que permite hacer muchas cosas, como verán en las entrevistas. Bien, entonces, eso es lo que hay, el siguiente paso. Ahora les voy a mostrar cómo hacerlo en el Atlas TI. Voy a dejar de compartir. Voy a compartir nuevamente y me voy al Atlas TI. ¿Dónde estaba en el Atlas TI? Aquí está. Compartir pantalla. Ya. Entonces, dice la instrucción de que hay que leer y releer. ¿Ya? Perdón, aquí ya es he sacado un documento que ya he leído y releído. Por ejemplo, perdón, voy a mejor sacar el documento. Un ratito. Creo que este de acá. Ya. Entonces, hay que leer y releer. Entonces, yo voy a leer acá, solamente como ejemplo. Dice, fíjense, puedo leer cualquiera de cada entrevista. Pueden sacar ustedes una cita significativa o un segmento significativo, o dos o tres, o quizás ninguna. ¿Ya? Siempre tienen que pensar en algo, en alguna opinión, en algún párrafo que sea muy significativo para su problema de investigación. Por ejemplo, ¿qué dice? Voy a leer lo de Patricia Escalante, por ejemplo, la número 8. Dice, el móvil ya es una herramienta imprescindible en nuestras vidas. Fíjense lo contundente de la opinión. Así que no hacerlo partícipe del proceso de enseñanza-aprendizaje es impensable. Es una opinión muy contundente. ¿Ya? Me gusta eso. Entonces, la selecciono con el botón izquierdo, la selecciono y con el botón derecho voy a crear una cita libre. Está, listo. Ya está creada la cita. Entonces, si ustedes se van a otro y quieren volver a la cita que han creado, entonces simplemente tienen que marcar nuevamente acá. Esa es la cita. ¿Ya? Entonces, luego se van a otra cita. Por ejemplo, dice, Tania Neitel dice, durante la investigación que realicé para mi doctorado, comprobé que los teléfonos móviles pueden ser un recurso pedagógico, pero para ello el profesor debe jugar un papel fundamental como mediador.
esa cita también me gusta mucho, ese segmento significativo, lo selecciono este segmento significativo y con el botón derecho creo la cita libre, transformo el segmento significativo en una cita, ya es una cita. Y así sucesivamente tienen ustedes que leer y releer sus textos, sus entrevistas, e identificar segmentos significativos y crear citas, ¿ya? Entonces, puede ser que la cantidad de entrevistas que tengan sea un poco insuficiente para tener algo bastante significativo. Entonces, durante la semana pueden aumentar sus entrevistas, ¿ya? Entonces, ese es el trabajo para esta semana, tener por lo menos unas 18 citas. Si es que tiene más citas, mucho mejor, ¿ya? Recuerden, son segmentos significativos y precisamente significativos para su problema de investigación. Si tienen alguna pregunta, jóvenes, voy a dejar de... perdón, voy a cortar mientras tanto un poquito, voy a pausar la grabación. Bien, jóvenes. Entonces, les repito, los pasos son sencillos. Primero tienen que crear la carpeta contenedora. Yo, por ejemplo, creé la carpeta acá que se llama Proyecto Edison Coimbra. Después creé la unidad hermenéutica, que también le puse mi nombre, pero ya no Proyecto, sino Edison Coimbra. Y la guardé en la misma carpeta contenedora. Entonces, el archivo que han guardado o la unidad hermenéutica tiene esta forma de acá. Aquí está. Ese. ¿Ya? Ese redondito. Y para esta segunda actividad, ¿qué es lo que tienen que entregar? Simplemente tienen que subir la carpeta contenedora a la plataforma virtual. Perdón, la unidad hermenéutica, nada más, ¿ya? Entonces, por ejemplo, para las otras actividades, subían ustedes el archivo en Word en el que estaban trabajando, pero ahora van a subir la unidad hermenéutica, este archivito. Como si fuera, o sea, la plataforma lo va a entender como si fuera un PowerPoint, como si fuera un Word, como si fuera un PDF. Lo suben al archivo, nada más. Es lo único que tienen que hacer para entregar su trabajo en esta semana, de esta semana. Lógicamente que se precisa que tengan por lo menos 18 citas o segmentos significativos.